hace más de 10 meses que no hago este tipo de videos. Hola, soy yo, PiggyVlogs, y hoy volveré a traer una de las series más populares del canal, y estoy hablando de las peores creepypastas de Piggy. La verdad, extrañaba hacer este tipo de videos, y veo que a ustedes también, así que sin más relleno, comencemos. Todo esto ocurrió después de un accidente ocurrido a un amigo. Ese día estaba en un parque jugando fútbol con mis hermanos, ya había terminado el partido así que decidimos irnos a nuestra casa. En el camino el cielo empezó a oscurecerse, y empezó a llover. Nosotros empezamos a correr ya que nuestros padres nos iban a regañar si regresábamos mojados. Cada vez la lluvia era más fuerte, así que decidimos ir a la casa de nuestra tía, hasta que terminase la lluvia. Al llegar con nuestra tía, nos dio de comer y empezamos a platicar con ella. Estuvimos más de 4 horas hasta despedirnos. Ella nos dio un paraguas diciendo que nos cuidáramos. Al llegar a nuestra casa, nuestros padres muy molestos y preocupados nos dijeron que dónde habíamos estado, que ya eran las 3 de la mañana. Nosotros sorprendidos le dijimos que tal vez su reloj estaba mal o se había dañado. Entonces entramos a la casa y revisamos nuestros celulares. Exactamente eran las 3 de la mañana. Eso nos pareció raro, ya que nosotros salimos de la casa de nuestra tía a las 2 de la tarde, y es una hora de viaje de vuelta a nuestra casa. No le dimos importancia y nos fuimos a dormir. Al día siguiente uno de mis hermanos despertó con mucha ansiedad repitiendo las palabras: "Ayúdenme por favor". Mis padres muy asustados lo llevaron al doctor para ver si le pasaba algo. Decidimos jugar Roblox. Ya eran las 6 de la tarde y nuestros padres aún no llegaban. Pensamos que se habían ido por algo para comer, así que seguimos jugando. Estuvimos buscando en los populares, hasta que encontramos el juego de Piggy. Yo emocionado decidí jugarlo. Mientras tanto mi hermano se le había olvidado hacer la tarea, así que empezó a realizarla. Ya eran las 8 de la noche, así que decidimos llamar a mis padres ya que habían tardado mucho, pero nadie contestó. Pensamos que se le había acabado la batería, así que nos fuimos a dormir. Desperté muy cansado y adolorido de la cabeza, pero lo más raro fue que desperté a las 3 de la mañana. Yo asustado intenté hablarle a mis padres o hermano, pero nadie contestaba. Decidí llamar a la policía porque esto no era normal, pero nadie contestó. En ese momento se prendió mi laptop, junto a la canción de Piggy. Me asomé a mi cuarto donde alcancé a ver un robot con forma de cerdo, con un bat, saliendo de la laptop. Yo muy asustado intenté salir de mi casa pero estaba cerrada con llave. En ese momento escuché la melodía de Piggy acercándose cada vez más y más. Fui al cuarto de mis padres, y le cerré con llave. Pensé que no iba a poder entrar, pero empezó a golpear la puerta cada vez más fuerte, hasta que logró romperla. Yo empecé a correr hasta mi cuarto, e intenté apagar la computadora, la cual empezó a tambalearse, y todo se puso oscuro. Desperté en el juego de Piggy, en el capítulo 8, tal vez de sus víctimas. Estuve caminando por el lugar hasta que encontré una tipo cámara del cuarto de mi hermano, el cual se mostraba que hacía un tipo invocación al demonio, hablando idiomas raros. En ese momento todo se volvió a poner oscuro, y vi a los cuerpos sin vida de mis hermanos y padres, y justo adelante de ellos estaba Piggy. Ella empezó a perseguirme, pero yo era más rápido. Pensé que ya iba a llegar a la salida, pero sentí un horrible dolor en la pierna. Era una trampa para osos que me había atrapado. Piggy ya estaba cerca y no tenía otro lugar al cual ir. Si alguien lee esto, por favor tenga mucho cuidado con lo que juega. Fin de la grabación. Fuera de bromas, esta creepypasta me pareció un poco sin sentido. Aunque es muy tonto es buscarle sentido a una creepypasta, aunque la verdad, no me causó terror. Esperaba un poco más para ser la parte 2 de una creepypasta popular, así que de calificación le pondremos un 4 de 10, vamos con la siguiente. Amigos de YouTube, les quería pedir perdón por no subir vídeos en un mes. Ahora vamos a volver con todo. Vamos a hacer una sección de creepypastas de suscriptores y una sección de terror. Bueno, vamos con el video, espero que lo disfruten. Bueno, todo empezó cuando estaba jugando con uno de mis amigos al nuevo juego de PiggyBug 2. Nosotros éramos muy buenos en ese juego, que está uno de nuestros favoritos. Nos habíamos pasado el primer Piggy. Nosotros acabábamos de completar el primer capítulo de Piggy. Después de ese día en la escuela, él y yo estuvimos platicando sobre el segundo capítulo, y cuando regresamos a la casa él me dijo que se metió a Piggy a las 3 de la mañana.
mañana y le salió capítulo secreto pero su teléfono se apagó, entonces le dije que nos metiéramos a Piggy para jugar el capítulo secreto pero no nos salía, lo intentamos muchas veces y no salía el capítulo secreto, entonces él me dijo que nos metiéramos a las 3 de la mañana, le dije que sí cuando eran las 2:58 de la mañana, lo llamé y cuando me contestó faltaba un minuto apenas, cuando eran las 3 de la mañana, nos metimos, cuando entramos a Bug 2, nos salía capítulo secreto, entramos y salía una cinemática con MRP, matando a Josh, mi amigo y yo nos asustamos un poco ya que ya habíamos conseguido todas las llaves, solo faltaba una que tenía la figura de una cabeza, buscamos por todos los lados y había una cabeza de Josh tirada en una sala en negro, la recogimos y la pusimos en la puerta y se abrió, cuando escapamos nos regresó a la casa en el cuarto de Peppa, y había un pasillo muy grande, caminamos hacia una puerta y salía el personaje de mi amigo muerto, y cuando me acerqué oí a mi amigo gritando y se cortó la llamada, yo pensaba que eran todavía las 3, pero cuando miré el reloj vi que eran las 7 de la mañana, me cambié y corrí a la casa de mi amigo, y le pregunté a su madre y me dijo que estaba en la habitación, cuando entré vi a mi amigo muerto en la misma posición que su muñeco en Roblox, grité del horror y su madre corrió al cuarto y gritó, llorando me fui de la casa y le dije a mis padres, y dijeron que nunca volviera a jugar Roblox. Esta creepypasta sí me entretuve tantito, pero en mi opinión, fue bastante repetitiva, como siempre, las 3 de la mañana, un amigo muerto, sangre, y eso, en lo general, me entretuve pero no fue la gran cosa, todo fue bastante repetitivo, y muy cliché, así que de calificación le pondré, 5 de 10, vayamos por la siguiente. Bounce. Hola chicos, hoy les estaré contando una creepypasta de Piggy ya que ustedes me lo estaban pidiendo mucho y bueno, voy a contarla. Creepypasta de Piggy Bug 2, el final alternativo. Todo comenzó en mi casa, yo estaba limpiando mi casa y mis padres tuvieron que salir un momento y de que ellos se van a tardar como 7 horas, yo estaba aburrido en mi habitación pero recordé que tenía Roblox así que le he marcado a mi amiga para que jugara conmigo a Roblox, pero lamentablemente ella no puede jugar conmigo ya que le dejaron mucha tarea así que yo decidí abrir el juego en mi PC y cuando lo abrí empecé a buscar juegos y mientras buscaba uno, encontré uno que se llamaba Piggy ya que ese juego me ha gustado mucho en el 2020, pero cuando vi la imagen vi una imagen con la cara de Piggy aterradora, yo me asusté por la imagen pero no le di importancia así que yo decidí abrir el juego y cuando lo abrí vi de que tenía una actualización así que yo decidí actualizarlo y cuando se terminó de actualizarse empecé a abrir el juego pero todo se veía diferente, como por ejemplo Piggy tenía algunas partes de su cuerpo cortado, y a Little Brother le veía el cráneo y solo sé muy raro ya que siempre me dejaba jugar el Bug 1, pero así que yo entré al Bug 2 y cuando entré todo se veía normal hasta ahora y cuando le di en play solo se podía jugar 5 capítulos llamados, barco, muelle, templo, campamento, y laboratorio, eso es muy raro pero bueno yo le di en barco y solo se podía elegir modo bot así que yo le di en modo bot y cuando empezó la cinemática, se mostraba a Bunhei, a Willow, y yo así que cuando empezó la partida empezamos a buscar cosas para poder buscar la gasolina pero mientras buscaba, un infectado asesinó a uno de los jugadores y empezó a torturarlo mientras que este gritaba de dolor y yo me asusté y empecé a correr por todo el mapa, para que no me matara y cuando abrimos la puerta donde estaba la gasolina se veía una cinemática en donde Willow y yo teníamos la gasolina pero sin darnos cuenta un infectado nos cierra la puerta haciendo que me quedé atrapado con Willow pero mientras yo y Willow hablábamos de la infección y cuando nos han salvado fuimos a ver a Bunhei para decirle que está sucediendo, él nos decía que ya hemos llegado, y cuando terminó la cinemática, volví a aparecer en el lobby y elegí el siguiente capítulo del muelle y cuando empezó la partida no hubo cinemática de inicio, así que yo decidí coger cosas para poder escapar pero mientras Pony nos acompañaba, de repente un infectado estaba detrás de él y lo golpea, mientras vi como a Pony le salía sangre yo empecé a llorar y me fui corriendo hasta que logré abrir la salida y apareció otra cinemática en la cual se muestra mi personaje viendo a Tiggy, y él me dijo que él nos ayudaría a buscar
la cura si nos deshacemos de Uillo, y luego él se fue, y mientras los demás sobrevivientes me dijeron que en dónde está Pony, yo solo les dije que él ha sido asesinado. Ellos se quedaron sorprendidos y soltaron algunas lágrimas por la muerte de Pony, pero se fueron del lugar y llegan a un lugar de invierno y de repente un robot se puso delante de mi personaje y un sobreviviente nos llamado Kona y dice que si ella nos ayudaría a buscar la cura, si vamos a tener mucho cuidado. Y cuando terminó la cinemática volvió a aparecer en el lobby y elegí el capítulo del templo, y cuando empezó la partida empecé a buscar llaves y herramientas para poder abrir la puerta, pero de repente una araña estaba detrás de un jugador y se lo empezó a comer mientras que el jugador pedía ayuda y gritaba del dolor. Yo rápidamente abrí puertas y cuando pude abrir la salida, la cinemática en la cual mi personaje no se estaba sintiendo bien, y de repente apareció un personaje misterioso y le dijo que si cuando vaya por la cura él me dará una gran infección suya, y luego mi personaje volvió al lugar donde estaban los demás sobrevivientes, pero luego ellos fueron al campamento para buscar la cura y hasta ahí terminó la escena y de nuevo aparecí en el lobby y elegí el capítulo del campamento, y cuando empezó la partida todo se veía diferente, como por ejemplo un soldado no tenía un ojo, a otro se le veía los intestinos, y yo me asusté y empecé a correr por mi vida hasta que logré abrir algunas puertas y abrir la salida y apareció otra cinemática en la que los sobrevivientes entran al laboratorio y Uillo se encuentra con Tiggy y ellos dos discutieron y empezaron a pelear mucho, pero de repente unos conductos caen rodeado a Uillo y a Tiggy haciendo que yo no esté con ellos, pero hasta ahí terminó la cinemática. De nuevo volví a aparecer en el lobby y elegí el último capítulo, el cual era el final del juego, y cuando empezó la partida de repente un infectado monstruoso con un ojo naranja y su piel negra empezó a perseguirnos detrás. Yo empecé a abrir puertas rápido, pero dos jugadores fueron asesinados por la criatura, pero yo y un jugador más pude escapar con éxito, pero solo apareció una cinemática en la cual mi personaje se encuentra a Uillo y a Tiggy peleando, pero luego de que mi personaje pudo calmarlos, salieron del laboratorio y Mimi llamó a unos militares para regresarlos a casa. Pero de repente el personaje misterioso vuelve a vernos y por fin me dijo su nombre y él me dijo que no me voy a poder escapar de aquí y de que yo voy a morir en la vida real, y se transformó en su versión de criatura de insolencia. Yo empecé a huir de él con un jugador y cuando salvamos a Georgie y a C de los monstruos vimos unas dos criaturas de la insolencia que nos perseguían detrás y vimos a Fichi, Toby y Bunny. Yo me di cuenta que si les daría un hueso, una zanahoria y pasto, podría vencer a Tío, así que cuando Tío encontró al jugador, lo agarro y lo aplasto con todas sus fuerzas hasta que falleció. Yo me enojé más con Tío y empecé a darle un hueso a Doggy y una zanahoria a Bunny, pero lamentablemente no pude hacerle mucho daño a Tío, por lo que él me terminó matando, pero en vez de aparecer el título fin del juego, solo apareció una cinemática en la cual Tío tenía los cuerpos de los sobrevivientes y él hizo su nuevo mundo de infección, y los sobrevivientes y mi personaje se habían convertido en criaturas de la insolencia. Luego ellos se fueron a matar a todos los animales de todos los lugares y Tío miró a la pantalla y él me dijo, el próximo eres tú. Yo me asusté, luego mi PC se apagó y mis padres llegaron justo a tiempo y ellos me dijeron que por qué estaba muy asustado. Yo les dije que solo tuve una pesadilla, pero de repente tocó puerta, mi padre abrió la puerta y se encontró con tu hombre misterioso. Era un hombre con un ojo naranja, ropa violeta y un ojo en su sombrero. Yo rápidamente me escondí debajo de la cama de mi cuarto mientras escuché como mis padres están siendo masacrados por el hombre. Luego ese hombre se ha ido de la casa. Yo salí de mi escondite y vi a mis padres muertos. Yo empecé a llorar mucho y dije que no puede ser que hayan muerto mis padres, así que yo decidí irme a otra casa, pero a nadie le gustaba mucho a alguien como yo, así que yo me fui llorando por la muerte de mis padres. Y cuando ustedes vean esto, es porque el monstruo quiere acabar con mi vida. Adiós, y bueno chicos, esta ha sido mi segunda creepypasta, espero que les guste mucho el video y bueno chicos, yo soy Ethan Mukbride y yo los veo en el próximo video. Adiós. Bounce.
Esta creepypasta en mi opinión fue bastante entretenida y aburrida a la vez, aburrida porque era la historia de los capítulos de Piggy, y no tan entretenida por tener varias diferencias, como Pony morir, más cinemáticas, más diálogos, etc. El final me dejó con bastantes preguntas, y lo que menos me gustó fue que fuera tan largo. Si yo fuera el creador de la creepypasta le pondría máximo duración 7 minutos, así que de calificación le pondremos 6.4 de 10. Y bueno, eso fue todo el video. Quise incluir otra creepypasta pero el editor no me dejó. Dejen su like si quieren una parte 6, con más creepypastas y de diferentes juegos. Suscríbanse para llegar a los 6000 suscriptores, y sin nada más que decir, adiós.